Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente. Seguimos en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2020 del Banco Central de la República Argentina. Continuamos en el marco del panel de cierre de las jornadas, titulado Desafíos y perspectivas en un nuevo contexto global. En este caso tenemos el privilegio de contar con la participación del Ministro de Economía de la República Argentina, Martín Guzmán. Martín Guzmán se desempeña como Ministro de Economía de la República Argentina desde diciembre de 2019. Obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Brown, Estados Unidos. Antes de sus estudios de doctorado, obtuvo una licenciatura en Economía y una maestría en Economía, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador en la Facultad de Economía de la Universidad de Columbia y director del Programa de Reestructuración de la Deuda Pública de la Iniciativa del Diálogo sobre Políticas de la misma facultad. Martín, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias, Germán, muchas gracias a las autoridades del Banco Central, al presidente Miguel Pese por la invitación. Es un gran privilegio y un honor y también un gran gusto participar de estas jornadas. Celebro que luego de 2 años se haya relanzado este espacio de discusión y reflexión que siempre fue muy valioso para Argentina. Así que bueno, me parece muy positiva la decisión de las autoridades de, en un contexto difícil para la movilidad, haber logrado con éxito organizar estas jornadas de las cuales nos beneficiamos todos. Bueno, mi ponencia se enfocará en lo que el título de las jornadas marca, desafíos, objetivos e instrumentos de los bancos centrales en un nuevo contexto global. Y va a tener 2 secciones definidas. En la primera quiero contextualizar la especificidad de los desafíos en función del tipo de economía del que hablamos. No son los mismos los desafíos, aún en el contexto del COVID-19 o de la salida del COVID-19, para economías que tienen monedas más robustas que para otras que tienen monedas menos robustas. Y la segunda parte de la presentación se va a referir de forma específica a Argentina, y en este esquema de estabilización que de forma coordinada se trabaja desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Central, voy a estar hablando del gran desafío que enfrentamos para la política macroeconómica en general y el rol que la política monetaria allí juega, los objetivos específicos asociados a esos desafíos y la estrategia que estamos poniendo en marcha de modo de poder abordar ese desafío, abordar los objetivos que estaremos definiendo. Bueno, así que comienzo con la primera parte de la ponencia, que es la cuestión de la contextualización, ¿sí? Como decía, no son los mismos los desafíos en distintos tipos de economía. A lo largo de estas jornadas hemos tenido ponencias, unas cuantas de ellas que refieren a los desafíos en economías más avanzadas o economías emergentes que ya han logrado transitar un camino que le da mayor nivel de robustez a sus monedas. Y lo que esas economías claramente van a enfrentar en lo que es el escenario de pandemia y post-pandemia es la necesidad de impulsar a la recuperación económica. Los estados van a jugar un rol muy fuerte y los bancos centrales van a tener un rol muy importante en la generación, la expansión de la liquidez, buscando al mismo tiempo que la forma en que se implementa las políticas expansivas tengan el mayor multiplicador macroeconómico posible, tratando de que la inyección de liquidez que se le da a las economías tenga varias vueltas de impacto sobre la demanda agregada y que por lo tanto el impacto en la actividad económica sea el más grande posible. ¿Qué tipo de desafíos se les va a presentar a esas economías? Bueno, como en toda situación en la cual se expande la liquidez, esa liquidez da vueltas, pero eventualmente llega a activos financieros. Mientras que en economías como las nuestras hay que tener mucho cuidado a qué tipo de activos va, sobre todo la demanda por moneda extranjera, en economías más avanzadas, lo que va a ocurrir, que de hecho ocurrió en el año 2020, en el contexto del COVID-19, es que esa inyección fuerte de liquidez en la economía empieza a poner presión sobre los precios de los activos financieros. Y eso tiene consecuencias distributivas que son regresivas. ¿Sí? En un contexto en donde la actividad empieza a recuperarse, o en un contexto como en el 2020, en el cual la economía mundial se retrae, que al mismo tiempo haya un impacto positivo
sobre los precios de los activos financieros significa que quienes tienen esa riqueza financiera, se benefician, mientras que buena parte de la población sufre las consecuencias de la caída de la actividad económica. Entonces, un desafío muy importante que van a presentar esas economías es, primero, poder evitar inestabilidad financiera, poder contener el impacto de la expansión de la liquidez sobre los precios de los activos financieros, y hacer política fiscal, no solamente para la recuperación económica, sino también para evitar efectos regresivos de la política monetaria expansiva que va acompañada de la política fiscal expansiva. ¿Sí? O sea, va a ser muy importante en economías de ese tipo que la política fiscal tenga un rol importante en, de alguna manera, dar vuelta los efectos regresivos que vienen asociados con el hecho de que la liquidez presiona sobre los precios de los activos financieros. Del otro lado, hay economías más como la nuestra, en las cuales aún no se ha construido una suficiente robustez de la moneda, y eso es algo que hay que hacerlo, que es uno de los desafíos que enfrenta la economía argentina. En esos casos, la expansión de la liquidez se canaliza parte de ello se puede canalizar a la demanda por moneda extranjera y poner presiones cambiarias, y por lo tanto, en vez de ver el problema sobre los precios de los activos financieros, empieza a aparecer el problema sobre los precios de los bienes y los servicios, la inflación en general. Entonces hay que poner el foco ahí en economías que tienen menos robustez en sus monedas, lo cual no quiere decir que no tenga que haber expansión de liquidez, la va a tener que haber, solo que se tiene que hacer con un cuidado especial, porque hay menor capacidad para la política monetaria expansiva, a pesar de la mayor necesidad de hacerla en economías que se encajan en esa categoría. Paso a la segunda parte de la presentación, que es específica argentina. Y como decía, quiero separar 3 subsecciones dentro de la sección argentina. Primero, la sección desafíos. Segundo, subsección desafíos primero. Segundo, la subsección objetivos. Y tercero, la subsección estrategia para apuntar a los desafíos y a los objetivos. ¿Qué vemos como el gran desafío de la política monetaria en el contexto de un programa macroeconómico coordinado entre lo que es la política fiscal y la política monetaria? Bueno, establecer un sendero en donde se restablezcan todas las funciones del dinero en la economía argentina. ¿Y por qué? Porque vemos valor en la soberanía monetaria, pero la soberanía monetaria entendida como un razonamiento macroeconómico, no como un argumento sentimental. El hecho de poder recuperar, tener una moneda que se vuelva una referencia, que nos permita poder contar con instrumentos de financiamiento, con instrumentos de ahorro en nuestra propia moneda, y que de esa manera podamos ir en la dirección de resolver los problemas estructurales y fundamentales que tiene la economía argentina, con este patrón de bimonetarismo que contribuye a la mayor inestabilidad macroeconómica, mayor inestabilidad en la balanza de pagos. ¿Sí? Asociados a ese gran desafío, hay 2 objetivos inmediatos para la política macroeconómica, siendo la política monetaria parte de ello. El primero es tener un sendero de reducción persistente de la inflación, hasta alcanzar niveles que son deseables para el funcionamiento del sistema económico. Estamos hablando de poder transitar un sendero que lleve la inflación a tasas de un dígito, que es algo que no se puede lograr de ninguna manera de un año para otro, es algo que requiere de una tarea laboriosa. El segundo objetivo es contribuir desde la política monetaria a una política macroeconómica en pos de la recuperación de la actividad. Hoy lo que enfrentamos es una situación en la cual tuvimos una pandemia que tuvo fuertes consecuencias sobre el estado de las cuentas fiscales, en un contexto en el cual no había crédito, que hubo que recurrir
al financiamiento monetario en una medida muy superior a la que se esperaba previamente a la pandemia. Y debemos transitar un camino en el cual Argentina se recupere, ese es el objetivo central, teniendo en cuenta además que no hay restauración de la estabilidad económica sin recuperación de la actividad. Y al mismo tiempo que el país se recupera, que transite un sendero en lo fiscal que implique ir convergiendo hacia una situación de equilibrio a una velocidad consistente con la recuperación, y que durante ese sendero de transición se vayan reduciendo las necesidades de financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro. Va a haber necesidades de financiamiento durante la transición, pero hay que tener un especial cuidado en las demandas que se le hacen al Banco Central, sobre todo viniendo de una situación en la cual ha tenido que ver en el año 2020 un nivel de financiamiento monetario importante del déficit fiscal. Esto es parte de lo que hay que resolver, es uno de los problemas que o un conjunto de problemas que hemos tenido en la historia argentina, que están todos ellos asociados. Por una parte, el claro problema en el sector externo, en el cual necesitamos que las exportaciones crezcan de una forma consistente con lo que el nivel de importaciones que el crecimiento de la economía demanda, y al mismo tiempo desde la política fiscal no ponerle una presión excesiva a la política monetaria, de modo que haya un nivel de sostenibilidad entre la capacidad de generación de divisas del país y la creación de moneda que se hace para poder mantener la estabilidad cambiaria en lo que es el sendero de transición hacia el ordenamiento de todas las cuentas. Y eso de hecho es lo que se viene haciendo de forma coordinada en la política económica. El Banco Central viene manteniendo una política cambiaria que mantiene esa lógica. Quiero referirme a la cuestión de la estrategia. Y en particular voy a delinear dos elementos de una estrategia. El primer elemento tiene que ver con la elección de ir sobre un shock de confianza versus tener un esquema de acciones persistentes para los objetivos de la estabilización y para apuntar al desafío de recuperar todas las funciones del dinero, recuperar confianza en nuestra moneda. Y la forma en que vemos a la política monetaria en este contexto es que hay que ir por el sendero de las acciones persistentes. Básicamente no existe un shock de confianza que sea efectivo para estabilizar en el corto plazo, pero también para sembrar raíces firmes para la estabilidad de mediano y de largo plazo. ¿Por qué? Porque estabilizar requiere de cambiar de conductas de los participantes de la economía. Y estas conductas no cambian de un día para otro. Estas conductas son las que ponen cierta persistencia en el proceso inflacionario y que no van a cambiar con un shock que sea un anuncio grandilocuente, porque ese shock básicamente no existe ese instrumento. Esto es algo que se vio claramente en el año 2018 en el contexto del programa Stand-by que acordó el gobierno que precedió a nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que una de las premisas centrales, de los elementos centrales de ese programa macroeconómico fue el programa de contracción monetaria, crecimiento cero de la base monetaria, excepto cuando la estacionalidad diese lugar a cierto crecimiento positivo, con la idea de que ese shock iba a generar un cambio de comportamientos abrupto que iba a permitir una estabilización de los precios. Pero la economía no funciona así. Los distintos participantes de la economía lo que hacen es mirar señales, procesar esas señales y a partir de procesar esas señales tener respuestas, acciones concretas en decisiones como por ejemplo las decisiones de precios. No es que alguien que forma precios
está mirando directamente el balance del Banco Central, está mirando la evolución de la base monetaria, y que entonces un anuncio de crecimiento cero de la base monetaria implica que los precios dejan de variar de un momento a otro. No funciona así. Las variables que resultan anclas, que se miran para decisiones de precios, son variables como, por ejemplo, principalmente el tipo de cambio, el dólar, u otras variables como tarifas. Entonces, no es que se cuenta con una bala de plata, con un anuncio que de un momento a otro pueda cambiar las expectativas. Cambiar las expectativas requiere de conductas persistentes, seguir resolviendo paso a paso los desequilibrios de la economía argentina. Y en este marco hay que evitar hoy tener caer en esquemas de política que lo que hagan sea agravar los problemas en el futuro, que fue básicamente lo que pasó con el esquema de política monetaria tan contractiva en el año 2018, en una situación en la cual había elementos de persistencia en el proceso inflacionario, que terminó generando una caída de la base monetaria en términos reales, que elevó mucho el costo del crédito y que aumentó los pasivos futuros del banco, los pasivos del Banco Central, los pasivos futuros del Banco Central, y que terminó siendo contraproducente para el proceso de estabilización de precios. Es decir, que la primera conclusión en función de la estrategia y los elementos de la estrategia sobre la que avanzamos es que, sin negar la necesidad de un fuerte cambio de expectativas, consideramos que una estabilización debe sembrar raíces para la estabilidad futura, y que esa estabilización que siembra raíces para la estabilidad futura lleva tiempo. Y que la coordinación entre lo monetario y lo fiscal es una dimensión crítica del ordenamiento económico en ese proceso. Segundo elemento de la estrategia económica al que me quiero referir son las anclas. Y acá se presenta el problema de decidir entre una ancla, una o dos anclas, pocas anclas fuertes y concentradas, o tener múltiples anclas y políticas que ayuden a coordinar los comportamientos. Y la dirección o el sendero sobre el cual se ha venido avanzando y el sendero sobre el cual se busca continuar avanzando es el de múltiples anclas. No pensar en una sola variable como el ancla de la economía, sino en tener múltiples, lo cual da flexibilidad en las variables de anclaje que sirve para poder administrar los distintos shocks que se le presentan a la economía. Y en este esquema de múltiples anclas hay una complementariedad y también una necesidad de políticas de precios-ingresos. ¿Por qué son importantes en un contexto de transición, en un contexto de inestabilidad, políticas de precios-ingresos como las que se han venido implementando en cuanto a lo que es el esquema regulatorio de los precios, incluyendo a los precios cuidados? Por una cuestión de coordinación. En una economía que tiene anclas débiles o que no tiene un ancla fuerte definida, todos los participantes de la economía están mirando qué es lo que hacen los demás a la hora de tomar decisiones de precios. Entonces, si yo como participante de la economía miro al resto y pienso que el resto va a subir sus precios de una forma que afecte al costo de mis insumos, entonces termino subiendo los precios. Si pienso que la magnitud es grande, de suba de precios es grande, termino subiendo mucho mis precios. Si pienso que es menor, termino subiendo menos los precios. Y el resto de los participantes hacen lo mismo. El Estado tiene un rol central en favorecer una coordinación mejor, una coordinación más benigna, más positiva, que ayude al proceso de resolver los problemas inflacionarios. Esa es la forma en que vemos a las políticas de precios-ingresos, como una política complementaria del esquema macroeconómico integral, del esquema fiscal, del esquema cambiario, del esquema monetario, coayudando a esas otras políticas para que en el todo se pueda reducir los niveles de inflación de una forma más efectiva. Concluyendo entonces, claramente esto marca que hay una tarea colectiva por delante. La coordinación
es una tarea colectiva. Argentina tiene una misión que es una misión histórica, saliendo de la pandemia, poner la economía de pie, poner la economía en el sendero del crecimiento con estabilidad, con restricciones de financiamiento que son muy fuertes, que son distintas a las de las economías con moneda fuerte, y por lo tanto la política monetaria hay que entenderla en ese contexto y no extrapolar de forma directa lo que es válido para otros países. El rango de relevancia de esquemas monetarios es distinto para países avanzados o inclusive economías emergentes con monedas fuertes que lo es para la economía argentina. ¿Sí? Es muy importante contextualizar. Y en este contexto, concluyendo, tenemos el desafío de recuperar las funciones del dinero, cumpliendo con los objetivos de estabilidad y crecimiento, con una estrategia que ataque a los problemas de conducta típicos de una economía con patrones de estabilidad. Esa es la misión que lidera nuestro presidente Alberto Fernández y que el equipo económico, Ministerio de Economía y Banco Central buscan llevar adelante de una forma coordinada. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Insisto en poner en valor a lo que son las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central. Muy importante espacio de reflexión y diálogo, y que continuemos por esa senda. Gracias. Muchas gracias, Martín, por esta muy interesante presentación. Quisiera hacerte un par de consultas siguiendo el orden que propusiste, primero discutiendo el contexto global y después algunas cuestiones que son más específicas de la situación argentina. Respecto del contexto global, hacías esta distinción muy importante entre las economías centrales que tienen soberanía monetaria y monedas robustas y algunas cuestiones o problemáticas que son más específicas de economías periféricas o emergentes que carecen de ese grado de soberanía monetaria, y pusiste en el centro de la escena la importancia de la liquidez global. Hemos visto en respuesta a la crisis y distintas iniciativas, las suspensiones de los pagos de deuda para los países de ingresos bajos, discusiones que en el ámbito del Fondo Monetario Internacional respecto de una potencial emisión de DEX o redistribución de los derechos especiales de giro ya existentes. ¿Cómo ves la respuesta a nivel de la comunidad de la arquitectura financiera internacional en términos de la liquidez global? Y para las economías emergentes, sobre todo, ¿qué rol le ves a las regulaciones macroprudenciales como una herramienta de política para lidiar con estos problemas de falta de robustez, de soberanía monetaria, de robustez monetaria que enfrentamos? Bueno, muchas gracias, Germán, por tan valiosas e interesantes preguntas. Hay tres cuestiones aquí: la liquidez global, las políticas de deuda y las regulaciones macroprudenciales. Puedo ir en ese orden. En cuanto a la liquidez global, es el momento para una expansión coordinada de la liquidez global. Bueno, Argentina ha apoyado en el seno del G20 una expansión de los derechos especiales de giro. Fue un tema este año muy discutido en el seno del G20. No se logró un consenso, en particular hubo un país que se opuso a la expansión de los derechos especiales de giro, pero claramente sigue siendo un tema de agenda en el cual debería el mundo crear espacio para que se pueda concretar tal expansión de la liquidez. Es el momento para ello. Y la expansión de la liquidez tiene más efectividad si se hace de una forma coordinada y se hace desde una perspectiva global, más que los países de forma individual haciéndolo, más allá de que los países de forma individual obviamente van a estar haciéndolo y deben hacerlo. En cuanto al segundo punto, es el tema de las políticas de deuda. Bueno,
vamos a ver situaciones disímiles aquí. Países que se endeudaron en moneda propia y que lograron ir construyendo condiciones de crédito sostenible, no enfrentan problemas de deuda. Países que se endeudaron en moneda extranjera son más vulnerables a la situación que se está viendo en el mundo. Bueno, uno fue nuestro caso. Nosotros en Argentina, antes de la pandemia, ya estábamos viendo una crisis de deuda muy profunda que nos llevó a emprender un proceso de reestructuración de la deuda externa que, como es de público conocimiento, se logró finalizar de una forma que otorgó alivio sustancial para la economía argentina. Pero va a haber otros países que van a necesitar transitar el mismo sendero, aún más en la situación del COVID-19. Y hay una necesidad clara, de mejorar los marcos internacionales para las resoluciones de crisis de deuda soberana. En el año 2014 se adoptaron mejoras contractuales, las llamadas cláusulas de acción colectiva modernas, que ayudaron a Argentina en este proceso, pero que claramente muestran que la evidencia de estos procesos y lo que vimos nosotros muestra que son procesos bien complejos en el cual no todos los países van a tener la capacidad que tuvo Argentina, la firmeza que tuvo el gobierno argentino para plantarse en un lugar que lleve a un resultado positivo en términos de el alivio de la deuda. Otros países van a necesitar de más instrumentos y el G20 se ha comprometido a avanzar en esa dirección, pero bueno, es muy importante que esos compromisos se transformen en realidades concretas con marcos que le permitan a los países en situación de crisis de deuda poder tener un balance de poder más adecuado entre los acreedores, que son muy poderosos, y el deudor. Germán, en cuanto al tercer punto, el rol de las regulaciones macroprudenciales en economías emergentes, bueno, hay un rol muy importante para estas regulaciones. De hecho, nosotros consideramos que Argentina debe transitar hacia un horizonte en el cual haya regulaciones macroprudenciales que eviten que haya movimientos, de oportunidades de carry trade, de ganancias especulativas de corto plazo, que terminan generando mayor inestabilidad cambiaria y que socavan las posibilidades de poder tener un desarrollo del mercado de capitales domésticos. ¿Por qué? Porque ponen inestabilidad en el valor de nuestra propia moneda. Entonces, las regulaciones macroprudenciales deben ser un elemento central de un programa macroeconómico más permanente o de una administración macroeconómica más permanente que busque mantener la estabilidad cambiaria y, por lo tanto, la estabilidad macroeconómica. Esto es algo que además hay un apoyo muy fuerte en el mundo después de lo que fue, primero, la crisis de los países de Asia del Este a fines de los 90 y segundo, la crisis financiera de los países del Atlántico Norte en el año 2008, tanto desde la academia como desde el seno de los organismos multilaterales se avanzó en reconocer el valor que tienen las regulaciones macroprudenciales para evitar mayor inestabilidad cambiaria y macroeconómica, reemplazando como consenso a nivel mundial lo que eran las viejas políticas del consenso de Washington, en las cuales se empujaba justamente algo contrario, la liberalización casi total de la cuenta de capital. Así que bueno, y como parte de ello nosotros consideramos que Argentina debe converger hacia un esquema de ese tipo. Gracias, Martín. Mencionabas también en tu presentación la importancia de impulsar las exportaciones como mecanismo genuino de generación de divisas y por lo tanto como forma de en mediano plazo relajar la restricción externa y generar condiciones para un crecimiento sostenido y estable. Del lado de las políticas de oferta que son necesarias para inducir ese cambio estructural y desarrollar sectores con posibilidades de exportación. ¿Cuál es tu visión sobre ese set de políticas de oferta en una economía como la Argentina? Muy bien. Bueno, primero nosotros hoy tenemos un problema de demanda
en un contexto de profunda crisis y va a estar presente a la salida del COVID. Hay un elevado nivel de capacidad ociosa en la economía argentina. Hay recursos productivos a los cuales hay que poner a trabajar. Pero como bien marcás, Germán, es clave poder ir ya hoy mismo generando condiciones para una mayor capacidad productiva en el futuro, mayor capacidad de oferta en el futuro. Buscando tener un sendero que nos evite caer en problemas en lo que han sido cuellos de botella históricos en el desarrollo de la economía argentina. Uno de esos sectores es energía, y ahí se viene trabajando de una forma de ir generando reglas de juego que favorezcan el desarrollo del sector energético. Recientemente se anunció lo que es el Plan Gas, y que fue un programa en donde se articuló entre el sector público y el sector privado, dentro de una agenda de diálogo muy valiosa, un conjunto de reglas de juego que van a permitir el desarrollo del sector gasífero en Argentina, que va a permitir mejorar los niveles de capital, de competitividad y de hacernos menos dependientes de las importaciones de gas. Y esto vale para todo el sector energético en general. Bueno, luego infraestructura. De hecho, el presupuesto 2021, perdón, es un reflejo de ese principio. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que duplica la participación del gasto de capital, la inversión pública en capital, y esto tiene que ver con la necesidad y conveniencia de continuar vistiendo a la Argentina, de mejorar la infraestructura pública, a mejorar la logística también. Y al mismo tiempo se avanza, y esto también es parte de lo que se viene discutiendo en el programa plurianual y en las discusiones del programa con el Fondo Monetario Internacional, en medidas y esquemas que favorezcan fuertemente a la inversión privada y la capacidad productiva en general, el desarrollo del mercado de capitales. Nosotros hemos puesto mucha atención en el desarrollo del mercado de capitales desde el primer día de la gestión, comenzando por la reconstrucción del mercado de deuda pública en pesos, como el pilar, el ancla de ese esquema de desarrollo del mercado de capitales. Y también promover políticas que mejoren la competencia. Queremos un mercado donde haya más competencia, porque ese es un mercado donde hay más eficiencia, en donde hay más capacidad productiva. Esa es la línea general por la que buscamos ir. Bueno, Martín, has cubierto varios temas muy relevantes, tanto en lo que es la coyuntura, tanto internacional como local, y las perspectivas para adelante. Quisiera hacerte una pregunta más desde el punto de vista teórico, y dado que vos venís de la academia, respecto de cuál es tu visión sobre el impacto que la crisis del COVID puede llegar a tener sobre la visión que hay a nivel de la teoría económica, de la visión convencional sobre el funcionamiento de la macroeconomía, sobre los límites de la política monetaria, de la política fiscal. O sea, ¿va a cambiar, crees que va a cambiar en alguna medida el paradigma dominante, o que se incorporará algún elemento a nivel del marco teórico respecto de lo que vimos que estuvo pasando a lo largo de este año en la economía global? Bueno, gracias también por la oportunidad para responder esta cuestión. A ver, una de las cuestiones sobre las que yo previamente a ser ministro venía trabajando tiene que ver con el problema de las inconsistencias macroeconómicas, que es el elemento central de prácticamente toda crisis macroeconómica, que los marcos de equilibrio general más estándar no tienen en cuenta. ¿Qué ocurre cuando las restricciones de presupuesto no cierran? Cuando el conjunto de promesas, de contratos formulados en la economía no es consistente con
los recursos que hay en la economía. No alcanza para cumplirse con todo lo que se había prometido. Y eso empieza a generar problemas de quiebras, problemas de deudas que no se pueden pagar, y buena parte de los participantes de la economía no tienen claridad sobre cuáles realmente son las restricciones que ellos enfrentan en términos de sus presupuestos. Ese es un nivel de incertidumbre estructural, fundamental, que entonces afecta a los comportamientos. Esa incertidumbre más estructural pone una presión a la baja en la demanda, porque cuando hay incertidumbre se gasta menos, se invierte menos. El COVID lo que pone es en evidencia la brutal importancia de estas situaciones de inconsistencias macroeconómicas, precisamente por la magnitud del shock. El COVID-19 es un shock tanto de oferta como de demanda que no tiene precedentes en la historia del capitalismo moderno. Y esto ya estamos viendo que en la creación de teoría económica está profundizándose el debate sobre esta cuestión de las situaciones de inconsistencias macroeconómicas. Y bueno, pienso en particular yo que va a haber un mayor espacio para este tipo de análisis que, insisto, es central para entender los problemas de crisis macro. Hay otras economías avanzadas que tienen una crisis macro cada muchas décadas. Economías como la Argentina son economías en las cuales estos fenómenos ocurren de forma más frecuente y por lo tanto teoría económica en esa dirección nos ayuda para pensar las políticas económicas que resultan más pertinentes y necesarias para los problemas que debemos abordar. Bueno, Martín, muchas gracias nuevamente por haberte hecho un tiempo en tu agenda y participar de nuestras jornadas monetarias y bancarias. Bueno, muchas gracias, Germán, y reitero el agradecimiento a todas las autoridades, al presidente del Banco Central, Miguel Pese, y también la felicitación por haber con éxito podido llevar a cabo las jornadas en estas circunstancias tan especiales. Muchas gracias.